Bueno, ¿quién no conoce a este guionista, actor, humorista, columnista, periodista, con unos stand-up excelentes, eh, editorialista? ¿Quién no conoce a este humorista que se hace famoso popularmente en la Radio Rochela, como es Laureano? Laureano Márquez. Laureano, bienvenido, qué chévere que estemos hablando. Gracias, Napoleón. Me Me quito. asustaste un poco porque como todo lo que me presentabas como atributos terminaban en ista, pensé que en algún momento ibas a decir comunista y eso me asustó un poco, debo confesarlo, pero bueno, gracias a Dios. Bueno, aunque la izquierda y extrema izquierda, sobre todo la izquierda, no ocupó más que el 10% en todas las elecciones venezolanas. ¿Okay? Sí, Ahora parece que nadie fue comunista en la vida y nadie fue sí, socialista, aunque los dos grandes partidos son socialistas. Y parece que curioso. no hicieron nada bueno, parece que hicieron. Yo sí fui de izquierda y lo reconozco. Además, ¿quién no se ha equivocado en la vida? Creo que era Churchill el que decía que el que a los 18 años no haya sido comunista no tiene corazón y quien a los 30 años lo siga haciendo no tiene cerebro. Entonces, Sí. todo el mundo ha pasado por una etapa de corazón y de cerebro. Pero alguna vez fuiste comunista. Bueno, yo estuve, cuando estaba en Maracay, en el centro de estudiantes, militaba en el PRV, que era el Partido de la Revolución Venezolana, que lo comandaba Douglas Bravo, y estaba también allí Francisco Prada, que había sido guerrillero, y Douglas Bravo también, naturalmente. Claro, pero bueno, Sí. para que usted vea. Pero yo nunca he disparado nada, ni he asesinado a nadie, afortunadamente. Ahora, ¿cómo descubres que estabas equivocado? ¿Es duro descubrirlo? ¿Qué fue? ¿Cómo vas descubriendo que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, una cosa es lo que dicen cuando están luchando supuestamente por los pobres, aunque como Sí, dice el sí, libro de Ángela Sago, el más reciente, que hablan por los pobres pero los multiplican, ¿ok? correcto. Cuando llegan al Así poder. es. ¿Cómo descubres todo eso? Bueno, yo creo que un poco como nos ha pasado a todos los que en algún momento hemos tenido esos sueños. Yo creo que el discurso socialista, y yo no quisiera meter además socialismo, porque hay muchos buenos socialismos funcionando en el mundo, pero digamos la mentalidad comunista esa de extrema izquierda tiene un discurso que es encantador, porque es el discurso de la defensa de quien está mal, de la defensa del pobre, de la defensa del olvidado. En ese sentido se parece mucho al discurso cristiano, que es un discurso de rescate del que está abandonado. Yo, por mi formación católica, también llegué un poco a esa formación de izquierda. Y incluso yo llegué a ir a Cuba y en ese momento cuando uno tiene esas convicciones ideológicas, uno parece que tuviese como una estructura de concepción de la realidad que te impide ver cosas que deberías haber visto. Entonces yo fui a Cuba y yo vi lo que quise ver. Uh Es -huh. decir, yo vi que los libros eran muy baratos, pero no vi, por ejemplo, que los libros de Cabrera Infante no se publicaban en Cuba. Yo vi que había médicos y salud, pero no vi, por ejemplo, que esa salud no era lo más igualitaria posible, lo más profesional posible. Yo vi que todo el mundo vivía más o menos, pero es que no se trata de que todo el mundo viva más o menos, se trata de que la gente no se acostumbre a vivir en pobreza. Yo vi, por ejemplo, que los niños me pedían que les regalara la crema de dientes y golosinas y cosas de este tipo. Y yo decía, bueno, eso se debe al bloqueo norteamericano. Y yo veía que la gente mandaba medicinas para Cuba cuando uno estaba en el aeropuerto. Yo también todo eso se lo atribuía al bloqueo norteamericano. Cuando tú quieres ver las cosas con determinada estructura mental que niega la realidad, tú la ves de esa manera. Y así la vi yo también. ¿Cómo descubres que te engañaban o que te engañaste o que te Bueno, quisiste engañar? fíjate,
Yo lo descubro sobre todo cuando uno comenzó a padecer todas esas cosas en carne propia, porque uno pensaba que el régimen cubano, por ejemplo, que es el más cerca y emblemático que uno tenía, era un régimen verdaderamente democrático porque había logrado la verdadera democracia, que es el pueblo participando en todas sus esferas, etcétera, etcétera. Pero eso es mentira. Eso es una falsedad, y esa falsedad te das cuenta cuando empiezas a ver que, bueno, cuando la gente huye, por ejemplo, de un sitio de manera masiva, hay algo mal que está sucediendo en ese lugar. No puede ser que de un lugar tan bueno, que de un paraíso tan espléndido, la gente huya, incluso poniendo en riesgo su vida, como hacemos hoy día los venezolanos. Y en el caso concreto del proceso chavista, aunque bueno, yo nunca fui chavista, pero digamos, fui notando el funcionamiento en la práctica de este tipo de pensamiento, que era un pensamiento silenciador, negador de la libertad de expresión, incluso de la participación política real, de la participación política justa, equilibrada. Entonces se convirtió en un proceso hegemónico que terminó siendo lo que es hoy, pues una calamidad nacional. Pero ¿y cuándo cambias la postalita de Jesucristo por la postalita de Marx o del Che Guevara o de Fidel Castro? ¿En qué momento lo cambias? Bueno, La pregunta. yo ¿Qué nunca edad tenías, cambié por la ejemplo? postal, mi postal, ¿ah? ¿Qué edad tenías? Mi postal fue siempre, sí, sí, mi postal fue y sigue siendo la postal de Cristo, de Jesús, del pensamiento cristiano, de Aún la doctrina estando social de la iglesia. aún estando con Sí, Douglas sí, Bravo. yo nunca abandoné mis convicciones. A ver, yo no fui tampoco una figura, yo, yo era un pobre presidente de un centro de estudiantes de un liceo marginal de Maracay. O sea, yo no era una figura central. Entonces, mi pensamiento venía, yo me había formado con los hermanos maristas, y a mí ese pensamiento que yo había internalizado, de hecho nosotros los hermanos maristas nos pusieron a hacer trabajos en los barrios de Maracay, a hacer trabajos de investigación sobre la pobreza, y todas estas cosas generaron en mí una angustia, una preocupación social. Yo estaba entre el sacerdocio y, y el comunismo, y bueno, en una etapa de mi vida pues adopté el comunismo como emblema de esa lucha. Y un poco, bueno, termina uno notando que son eslogans ideológicos para convencer a la gente, para mantenerla dominada, para lo único que quiere ese sistema, que es mantener su poder, sus cuotas de poder, en nombre de un pueblo al que abandonan, al que humillan, al que silencian, al que empobrecen. Tú naciste en Islas Canarias, algo muy cercano realmente a Venezuela, Aunque donde yo siento que yo nací en esta ribera, Auca Vibrador. por eso te voy a preguntar, Bueno, no, ¿hasta también qué es esta edad? ribera, porque podríamos decir una ribera para allá y otra que abarca toda Europa. Pero para eso te iba a preguntar, ¿a qué edad, no, te llevan, supongo que eras muy joven, a Venezuela? A los 7 años. Yo me fui, o sea, mi padre ya se había ido 20 años antes, no mentira, 16 años antes. Ya va, esto tiene explicación, que ya te vi la cara. Ya te vi la cara de no, es que yo te conozco, Napoleón Bravo. Mi papá viajó a los 7 años de haberse ido de Canarias a Venezuela, embarazó a mi mamá de mí y se volvió a ir, y volvió cuando yo tenía 7 años. Si mi mamá estuvo 2 periodos de 8 años sola, sola con su marido trabajando en Venezuela. Eso se usaba mucho en los tiempos de los emigrantes. Pero ya en el año 70 mi mamá le dio un ultimátum a mi papá, y entonces mi papá nos llevó a todos a Venezuela junto con él. A mi mamá, a mi hermano que tenía 16 años, a mí que tenía 7, y en vientre fue mi hermana menor. ¿Y quién fue realmente tu papá? O sea, no tu papá biológico, sino viviendo con tu mamá y con tus hermanos, ¿cuál fue la figura masculina que tuviste Ok, como padre? bueno, yo tenía un tío que
era el cuñado de mi mamá, el esposo de una hermana de mi mamá, que de alguna manera fungía en nuestra casa como la figura paterna que nos corregía si veía algo que estaba mal. Y mi mamá era mamá y papá, efectivamente. Y mi hermano mayor yo no lo tenía como figura paterna, aunque ahora sí, en los últimos tiempos sí, pero en aquella infancia no, porque mi hermano mayor lo que hacía era hacerme, buscarme, como dicen los canarios, hacerme rabiar, buscarme rabietas. Eso era lo que hacía. Entonces, no tenía de él en ese entonces una figura paternal. Y, y mi tío sí, mi tío cumplía ese papel. O sea que tu infancia fue la de miles y miles de inmigrantes europeos que iban a América, ¿no? Sí, A hacer la América, como dicen en claro, España, porque era primero la guerra civil española y luego la posguerra, con mucha claro, hambre, ¿no? Con sí, mucha soledad, con mucha tristeza y con mucho luto porque se claro, vestían todas de negro por años y años, las por viudas, años y años. ¿no? Y las Sí, madres que le mataron a los hijos o que los hijos murieron en esa cosa que es horrible, que es una guerra civil, peor que una sí, guerra entre países. Una guerra civil es una guerra entre hermanos. Ahora terrible. bien, ¿de dónde te sientes? ¿Cuándo descubres que eres de un país? ¿De qué país eres? ¿De qué país te sientes? Ujú. Bueno, yo me siento absolutamente venezolano. Fíjate, yo desde antes de irme a Venezuela, porque como mi papá estaba en Venezuela, Venezuela estaba en mi imaginación, ya desde mucho antes de irme, desde que yo tuve uso de razón, que mi madre comenzó a decirme, tu papá está en Venezuela, cuando aprendí a escribir, tienes que escribir una carta a tu padre que está en Venezuela, etcétera, etcétera. De Venezuela llegaban cosas, mi papá enviaba baúles de café, café crudo. Y en eso, cuando venía algún amigo en el barco, en esos tiempos los viajes eran por barco, mandaba un baúl. Dentro de ese baúl había cosas, había juguetes o había vasos de vidrio para mi mamá, todo eso en el café. Mi papá iba poniendo el café y ahí metía cosas. Claro, y cuando ese baúl llegaba, yo escarbaba en el café e iba encontrando cosas, algunas para mí, otras para mi mamá, pero recuerdo que era una cosa muy emocionante hundir mis manos en el café y ver qué cosas había en ese baúl que venía de Venezuela. Por supuesto, esa nación de donde venía esa cosa tan olorosa, tan magnífica, ya en mi cabeza significaba mucho. Yo soñaba con Venezuela. Y recuerdo que, por ejemplo, el Café Fama de América, con perdón de la publicidad, que además en este caso no, no es la apropiada. Yo soñaba que esas mujeres, que después supe que eran abisinias, era la mujer venezolana. Y entonces Las también mujeres de los la amigos de mi foto papá, del de paquete, la, dices tú, del la mujer del paquete, paquete. mi Ajá. papá mandaba latas de café y latas de toddy. Y claro, para mí un sitio donde venía una cosa llamada toddy tenía que ser lo máximo. Y después de eso, claro, toda esa imaginación fue creciendo en mí. Y un día llegó un amigo, en uno de esos viajes, un amigo de mi papá, que me dijo que él me iba a llevar y yo me lo creí. Y entonces que me iba a llevar metido en un baúl. Y como él trajo el baúl, yo me metí para ver si cabía y todo. Y me dijo, vamos a hacer la prueba. Y todo eso yo me lo creí. Y entonces, cuando llegó el día que yo lo tenía anotado así en el almanaque, yo hice mi maleta en la madrugada. Entonces mi mamá empezó a decirme que no, que eso era broma. Y yo, que no, que eso era en serio. Y entonces, bueno, así estuvimos peleando como hasta las 10 de la mañana, que yo en la zona del pueblo de Tenerife se veían los barcos pasar en el mar y yo vi el barco pasar y todavía yo trataba de correr. Mi mamá me quitaba la maleta para ver si podía alcanzar el barco. Ese fue mi primer sueño. Y después nada, cuando mi papá vino, sí, nos fuimos todos en un barco italiano llamado Donizetti, 7 días, 8 días de navegación, y llegamos a Venezuela. Y claro, yo todos los días le preguntaba a mi papá si ya eso era Venezuela. Cada vez que aparecía una isla del Caribe, yo decía, esa es Venezuela. Y yo andaba con ese deseo. Yo me siento absolutamente venezolano, me formé, mis convicciones, mi manera de ser, de pensar, mi estructura espiritual es venezolana. Ahora hay que decir a la gente que el café en España, el buen café, era un lujo. Y Sí, recuerdo que en una de mis visitas a España, en el norte de España, en una tienda que vendían café,
había un cartelón que decía, porque al café lo mezclaban con achicoria, porque en España no se da café, eso es en África y en América. Y entonces, ¿cómo se llama? Decía, café, 10 pesetas. Café, ¿no? 12 pesetas. Café, 14 pesetas. Café, se lo juro por mi madre, 15 pesetas. Y en el caso del toddy, o sea que tú eras un privilegiado que no solamente podías tomar la bebida chocolatada de los jóvenes españoles, que era el colacao, sino nada menos que toddy, que no existía en la España de entonces. Napoleón, en mi casa no había nada. En mi casa había cosas de ese tipo cuando, o sea, los barcos, los baúles de café de mi papá en el transcurso de mi infancia llegarían 2 o 3 a lo sumo. Y yo recuerdo que yo habré tenido en mis primeros 7 años 2 latas de toddy, pero claro, eso era una cosa increíble y maravillosa. Y mi mamá tostaba el café y lo repartía en el pueblo. Yo nací en una casa que es esta casa desde la que te estoy hablando ahora. Fíjate, las cosas a veces son circulares. Es una casa en la que no había electricidad, en la que no había acceso por vehículo, en la que no había agua potable, en la que no había, por supuesto, televisión, en la que no había baño, en la que no había nada de eso. El agua se tomaba de la lluvia cuando llovía y cuando no de los manantiales cercanos. Cuando esos manantiales se secaban en verano, había que esperar, como decía mi mamá, a que el manantial manara. Es decir, ponían un barrilito pequeño y ese iba cayendo gotica a gotica hasta que ese manantial se llenaba, hasta que ese barril se llenaba. Entonces las mujeres se lo colocaban en la cabeza y lo traían desde el fondo del barranco donde estaba el manantial por veredas hasta las casas, para la comida fundamentalmente, el baño completo. Yo creo que mi primer baño completo, como Dios manda y la Santa Madre Iglesia, yo me lo di en Venezuela. Nosotros fuimos hacia la esperanza. Llegar a Venezuela, y yo lo noto hoy que llevo 2 años que he vuelto aquí a este lugar donde nací, maravilloso y al que quiero muchísimo y todo, pero que es solo ese recuerdo, ¿no? De mi infancia y recuerdo que eran muy dolorosas las cosas, eran muy difíciles. Entonces, Venezuela significó para mí la esperanza, el estudio, la cultura, un montón de cosas que seguramente aquí me habrían estado negadas. Vamos de nuevo a tus 7 años. Es muy hermoso lo que estás diciendo. A tus 7 años. Supongo que en esas cajas o baúles que mandaba tu papá llegaban también alguna foto, los periódicos, ¿no? ¿Cómo? Eso me recuerda, por cierto, una conversación larga, una entrevista larga con Delia Fiallo, quien lamentablemente murió hace poco, una Así mujer es. brillante, inteligente y muy buena persona, y que Qué cambió la bueno. telenovela Sin duda, sin en toda duda. América Delia Latina. Fiallo es una imagen Sí. emblemática para nosotros. Ella me decía que de pequeña ella vivía lejos de La Habana, ¿no? En una casa, supongo que de campesinos o algo parecido, porque ella en las noches salía al corredor de la casa a ver a lo lejos pasar el tren que iba a La Habana. Y entonces ella se imaginaba, ¿no? Cómo podía ser una ciudad, cómo era La Habana. ¿Cómo imaginabas tú cuando tenías 6, 7 años que era esa Venezuela donde estaba tu padre, donde había toddy y donde había Ujú. café? Bueno, mira, la imaginaba, bueno, en mis sueños, claro, las imágenes que yo tenía eran imágenes, mira, yo la asociaba mucho con un cuadro que había, que no tenía nada que ver con Venezuela, era de la India, pero era un elefante y unos cazadores desde un cajón montado sobre el elefante cazando leones y tigres y cosas. Y y yo la imaginaba como, se imaginaba el negocio de mi papá, que mi papá ya yo sabía que él tenía un mayor de víveres en Venezuela. Imaginaba el país, bueno, o sea, no te sé decir cómo lo imaginaba, lo soñaba como una cosa radicalmente distinta a la que yo conocía.
pero no tenía tampoco demasiada información en mi imaginación. O sea, por ejemplo, las imágenes de las mujeres que yo veía eran en mis sueños, eran las del Café Fama de América, los niñitos, el niñito de todo y desnudo corriendo con su lata bajo el brazo y cosas de ese tipo, ¿no? Y además, por supuesto, imaginaba que un país del que venían esas cosas era como, no sé, como un país remoto, lleno de riquezas. Sí. Ahora has regresado y nada menos que a la casa donde viviste de pequeño, pero ya esa casa tiene todos los días agua, todos los días electricidad, ¿no? Sí, Tiene carreteras asfaltadas, sí, es una ciudad, tiene toda la modernidad del mundo, estás rodeado de montones de gente de las Islas Canarias, canarios que han pasado por Venezuela y han regresado y recuerdan con cariño Venezuela. Muchos de ellos se fueron porque no les quedó más remedio por la situación venezolana. ujú. El país que está, como estaba España, ¿no? Allá en los años 50 y hasta los 60. ¿Qué recuerdas de Venezuela? ¿Qué añoras de Venezuela? Cosas concretas, Señor, personas concretas. bueno, personas concretas, mis amigos, todos, mis compañeros, Emilio Lovera, estar junto con él, hacer cosas en el escenario. Añoro mis teatros de siempre, añoro mi público, añoro a mis vecinos encontrándolos en el ascensor, preguntándoles por su salud y por su vida. Añoro encontrar a los vecinos ya no del edificio, sino de San Luis, en el supermercado de San Luis, caminar y tomarme un café y entonces encontrarme con alguien y sentarme a hablar y que me pregunten cosas y que me pregunten cómo ves la situación y que me pregunten y entonces yo dedicarme un ratico a hablar con la gente, a darles mi visión, mi perspectiva de las cosas. Este, añoro el afecto cotidiano de la gente, eh, añoró el teatro, añoró los espacios culturales, las librerías, aunque aquí las hay y muy buenas, pero es que las nuestras son las mías, son las que yo conozco y que puedo curucutearlas y nadie me va a decir, no, no le quites el papel, el celofán a ese libro, porque me lo van a abrir, me lo van a permitir, en fin. Eh, añoró las ferias del libro de la Plaza Altamira, añoro caminar y hacer ejercicio por el Parque del Este. Eh, añoro hasta ir a caminar en las mañanas por el Boulevard del Cafetal, como hacía de costumbre. Añoro el café de la mañana que me lo tomaba en el balcón de mi casa, que es mi lugar de trabajo, contemplando el Ávila, que cada mañana era un cuadro diferente de Cabré, los amores de Cabré con la montaña avileña. Añoró las guacamayas sobrevolando, añoro la brisa, el olor de la lluvia, eh, añoro demasiadas cosas, lo añoro todo, lo añoro todo. Bueno, ¿qué edad tenías cuando empiezas a descubrir, oye, la gente se ríe, se sonríe, me aplaude? Mi familia y mi mamá y mi papá no se molestan, sino que me aplauden las cosas ingeniosas que de repente digo. ¿Cuándo descubres que eres ingenioso? No humorista Bueno, solamente, ingenioso. ¿Cuándo descubres eso? ¿Qué edad más o menos tenía y qué pasaba en ese momento? bueno, cuando nosotros llegamos a Venezuela, nos fuimos a vivir en Maracay y en Maracay vivíamos en un caserón muy grande en la calle Páez, número 30, y ahí vivía todas las familias, o sea, estaba una tía con su esposo, con sus hijos, y estaba mi mamá con mi papá y nosotros, y después llegó otro tío, ahí vivía un gentío en esa casa. Entonces, no tanto mi papá y mi mamá, que no me celebraban mucho, pero una tía que todavía vive hoy, acaba de cumplir 90 años, ella le celebraba mucho. Ella misma era muy divertida. Mi papá también era muy divertido, pero a mi papá yo le tenía más bien temor. No hacía bromas delante de él, porque además cuando hacía bromas delante de mi papá siempre me iba mal. Pero con mi tía
mi tía empezó a notar que una vez llegó un disco a la casa, no sé por qué razón, que tenía discursos de Rómulo Betancourt contra Fidel Castro y discursos de Fidel Castro contra Rómulo Betancourt, que habían sido como recopilados en un disco. Y yo lo escuché y yo empecé a imitar a Rómulo Betancourt y empecé a imitar a Fidel Castro. Y entonces eso a mi tía le causaba mucha gracia y cuando llegaba gente a la casa me ponía como decir, mira, ¿y cómo es que dice Rómulo Betancourt? Ya, con ciudadanos, les hablo desde mi lecho de enfermo. Ay, ¿cómo le responde Fidel? Pueblo de Cuba. Y entonces, claro, ahí estaba yo entre una cosa y otra haciendo mis primeros, sin saberlo, monólogos. Y cosas en la casa, pero sin siquiera intuir qué era el humor, ni que yo era, ni nada que ver con eso. Después en el liceo participé, cuando yo salí del colegio de curas, del colegio San José, me fui a estudiar humanidades. A mí me iba muy mal en las ciencias y mi colegio no tenía humanidades, así que me fui a un liceo público. Y ahí fue donde yo comencé la actividad política. Además, yo comencé la actividad política ni siquiera siendo aún venezolano. Yo todavía tenía cédula extranjera porque mis papás nunca se nacionalizaron y yo tenía que esperar la mayoría de edad para optar a la nacionalidad. Entonces yo fui dirigente de izquierda y presidente del centro de estudiantes y encabezaba manifestaciones con cédula extranjera, que si mi papá se hubiese enterado de eso, bueno, no es que me deporta Luis Herrera, me hubiese deportado mi papá, porque le habría parecido una locura. Y yo lo hacía todo eso a escondidas de mi casa. Entonces, en el colegio descubrí un grupo de teatro y empecé a actuar. Y la primera obra que yo representé fue una obra muy corta de Aquiles Nazoa. Y claro, ahí empecé a familiarizarme con la obra de Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa fue el que me sirvió a mí como imagen de la fuerza del humor, porque yo al leer Aquiles Nazoa, yo entendía el país de una manera humorística y graciosa. Yo entendía como la sociología del venezolano. Y yo creo que eso en mí tuvo una gran influencia. Y después de eso, en la universidad. Ya en la universidad sí comencé, yo creo que el humorista no sabe que es humorista. El humorista, me salió como Uslar, el humorista no sabe, mi querido Napoleón, que es humorista. El humorista lo que siente es que él dice cosas en serio y la gente se ríe. Entonces, claro, la gente empieza a reírse de las cosas que tú dices y la primera pregunta te la haces tú diciendo, pero ¿por qué se ríen? Entonces, nuestro querido maestro Pedro León Zapata decía que el humorista es como una persona que viene al mundo con un defecto. Y este defecto es que él ve las cosas en código de humor. Y ese defecto no lo puedes corregir. Es una cosa terrible. Tú cargas con él. Pero en algunos casos ese defecto te sirve para tener éxito en la vida, en la profesión del humor, como lo tuvo él o como lo hemos tenido algunos otros. Entonces, en la universidad yo para vencer mi timidez me relacionaba de manera humorística con mis compañeros. Hacía imitaciones de profesores entre una clase y otra. Entonces, claro, yo agarré mucha popularidad en la universidad como imitador de profesores, de personajes políticos. Entonces, en las fiestas ya yo hacía, me pedían los compañeros, no a reír y tal. Entonces yo hacía cosas. Y esa fue mi primera manera de aproximarme al humor. ¿Cuál fue la primera persona que tú admirabas que lograste en esa sociedad como era la sociedad venezolana, permeable, donde si tú tenías capacidad, si podías conocer y lograr tus sueños y capacidad y además trabajar y luchar por tu sueño? Primero, ¿cuál fue la primera persona que tú admirabas que lograste conocer personalmente, hablarle? Eh, ¿Lo recuerdas? Sí, yo creo que yo admiré mucho al doctor Caldera, eh, porque me parece, mi papá siempre escuchaba habla el presidente. Nosotros llegamos en el gobierno de Caldera y mi papá escuchaba habla el presidente, que era un programa que se transmitía los jueves, y entonces mi papá decía, ese hombre, eso es demasiado presidente para este país. Ese hombre es demasiado presidente para este país. Y entonces yo fui adquiriendo admiración, al punto que cuando yo estaba tramitando mi nacionalidad, que no me salía, yo le escribí una carta al doctor Caldera, y él ya era expresidente, y el doctor Caldera me respondió mi carta.
¿Te acuerdas que una vez le decía a Lucinchi, usted no me responde mi carta, Lucinchi no me responde mi carta? Bueno, pero el doctor Caldera sí me respondió mi carta. Esa carta todavía debe estar en Maracay. Yo tengo un archivo por allá en Maracay todavía, que quizás esté la carta del doctor Caldera, porque eso para mí fue una cosa, imagínate tú, firmada de puño y letra del doctor Caldera, donde me decía, lamentablemente, mi situación de expresidente no me permite ayudarle, no tengo cómo hacerlo, busque las instancias correspondientes, escriba y tal. Entonces, después, ya siendo estudiante de la Universidad Central de Venezuela en Ciencias Políticas, haciendo un curso con el doctor Ricardo Conbella sobre el partido, un curso monográfico sobre el Partido Social Cristiano Copey, fuimos a visitar al doctor Caldera en su despacho del escritorio Liscano en el edificio, no, ahora no me acuerdo si era, sí, Austerlitz, en la avenida Urdaneta. Y entonces lo conocí y tengo un libro firmado y dedicado por el doctor Caldera que debe estar por acá. Por ahí debe estar. Reflexiones de la Rábida. Ah, calma, no. Pero, ¿y alguna vez te escribiste en el partido Copey? No, mira, el único partido en el que yo estuve a punto de inscribirme era en el partido. Fíjate qué cosa tan curiosa este detalle. Yo admiré mucho, Dios me perdone por esto, Señor, ten piedad, Aristóbulo Istúriz, que en paz descanse, no tengo nada en su contra. Pero me decepcionó mucho. Pero fíjate, es la única. Cuando estaba en cuál de todos los partidos por el cual. Cuando estaba, creo que estaba en el PT, puede ser. ¿En cuál? Cuando era diputado por primera vez. No me acuerdo qué partido era. La causa R, ¿sí? Era la causa R, me parece. Y estuviste a punto de inscribirte en la causa R. Por culpa de la buena impresión que él me causó. Entonces, yo incluso, un grupo de escritores de Rochela, nosotros éramos medio locos, hacíamos cosas extravagantes. Y un día dijimos, es hora de inscribirnos en el Partido Aristóbulo. Y nos fuimos todos a inscribirnos en el Partido Aristóbulo. Por supuesto, cuando llegamos a ese montón de cómicos, yo supongo que en el Partido Aristóbulo, afortunadamente y gracias a Dios, pensaron que aquello era una joda y nos dijeron, no, bueno, después nosotros los llamamos, dejen los teléfonos, no sé qué, y no nos inscribieron. Bendito Dios, porque me habría arrepentido toda mi vida. Después Aristóbulo me decepcionó mucho como hombre público, como político, como ministro de educación. Me desencantó, me desencantó. La verdad, debo decirlo. Lamento decirlo en momentos en los que él ya no está presente, pero bueno, de alguna manera lo dije mientras él estuvo presente. Ahora bien, tú eras un muchacho que venías de Islas Canarias donde naciste, o un muchacho con una infancia pobre, un muchacho que que los padres lo llevan no a Caracas, que era el centro de la intelectualidad del país y los medios de comunicación más poderosos, los que eran nacionales en ese momento, que no todo el mundo podía tener un medio de comunicación nacional. Estaba el canal 2, estaba el canal 4, estaba el canal 5, estaba el canal 8. ¿Ok? ¿Cuál fue el primer personaje realmente donde tú tocas una puerta y logras convencer que podías trabajar en ese medio, ya sea radio, televisión, y no hablemos de la Radio Rochela, que siempre fue desde prácticamente un principio, bueno, no, desde un principio, una institución? Sí, pues mira, Napoleón, la primera puerta que toqué fue casualmente la de la Rochela. ¿Por qué? Porque yo me había graduado ya en ciencias políticas y el mercado laboral estaba muy complicado para los politólogos en ese entonces, y creo que hoy también. Siempre. Sí. Entonces, yo había buscado trabajo en distintas cosas, no me habían llamado. Había empezado, fíjate esto que te voy a contar que te va a causar mucha gracia. Yo había bajado mi nivel de aspiración al punto de que yo empecé a buscar trabajo como chofer de Metrobús. Ojo, no quiero decir que el trabajo de chofer de Metrobús sea indigno, pero que no tiene nada que ver con tus aspiraciones exactamente. A eso es lo que quería llegar. Era un trabajo que no tenía nada que ver con mi formación. Entonces,
yo hice incluso mi inscripción y me llamaron de la compañía anónima Metro de Caracas para el entrenamiento. Y en ese momento, por mediación del profesor Andrés Estambul y también que en paz descanse, yo obtuve una beca para hacer un curso de posgrado en IBEPLAN, una beca que me permitía subsistir durante un año y estudiar. Entonces llamé a la compañía Metro de Caracas y les dije que no iba a acudir al curso de entrenamiento. Entonces tacharon mi nombre, Márquez, en mi apellido, y llamaron al que estaba antes por la M. Y ese día cambió el destino de Venezuela, porque, bueno, al que llamaron es hoy presidente del país. Que si yo no me hubiese ido del metro, a lo mejor el presidente hubiese sido yo. Uno nunca sabe. Cosas del destino. Pero bueno, el caso es que yo toqué las puertas de Radio Caracas porque al terminar el curso de posgrado en planificación, yo seguía igual sin trabajo, aunque me habían ofrecido trabajo en IBEPLAN. Y yo había un compañero de ciencias políticas que me admiraba mucho y que estaba trabajando en Radio Caracas y todos los días le decía a Citino, yo tengo un amigo que es comiquísimo, yo tengo un amigo que es muy divertido, yo tengo un Jorge amigo Citino, que era productor era el productor de Rochela, tú te acordarás de Jorge Citino. Y lo conocí mucho. Entonces Citino un día tan harto estaba de este muchacho que trabajaba en Radio Caracas que dijo, traélo, decirle que venga, yo le hago una prueba. Entonces Citino me llevó a su oficina y me dijo, a ver, ¿vos qué sabés hacer? Entonces yo le invité a Carlos Andrés, le invité a Caldera, le invité a Luis Herrera, y Citino me dijo, ajá, pero nosotros tenemos acá todos los que hacen esas imitaciones, tenemos a Cachito, tenemos a Bólido, tenemos a Pepeto. Entonces él me dijo, tienes que prepararte algo que no tengamos. Y en ese momento comenzaba la campaña del tigre Eduardo Fernández. Yo tenía un pelo así largo y él me dijo, ponete el pelo así hacia atrás. Y entonces yo hice así y me dijo, vos te pareces a Eduardo Fernández y ese sí que no lo tenemos. Así que velo en televisión y prepara esa imitación. Y eso fue lo que hice. Y entonces, el día del 28 aniversario de La Rochela, en un libreto escrito por Carlos Sicilia, me llamaron y el libreto decía, porque no sabía si me iban a ubicar, decía, el reparto era Callito Aponte, era un debate entre Caldera y Eduardo Fernández. Decía, Caldera, Pepeto López, Eduardo Fernández, Callito Aponte, entre paréntesis, o el otro si aparece. Y cerraba el paréntesis. O el otro. El otro, yo era el otro. Y entonces, moderador Marcel Granier. Esa fue mi primera participación en La Rochela, con Pepeto haciendo a Caldera y con Américo Navarro haciendo a Marcel Granier. Y entonces, a partir de ahí, Citino me dijo, ¿vos escribís guiones? Y yo le dije, sí, sí, claro, yo tengo una experiencia en guiones extraordinaria. No había escrito un solo guión en mi vida, pero la desesperación ayuda. Y entonces le llevé algunos guiones y entonces me pusieron como colaborador de guiones de La Rochela. Entonces, yo no cobraba nada como guionista, pero participaba como actor en el programa y entonces cobraba 500 bolívares cada 15 días. Bolívar a 4.30. Sí, 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 sí. No, ya no era 4.30, pero eran buenos. Sí, eran muy buenos esos bolívares. Porque eso fue después de la primera devaluación, que fue muy pequeña, pero que se formó un escándalo, el Viernes Negro y todas esas cosas. Sí, sí. Muy pequeña comparado con lo que sucedió después, que nadie pensaba que llegáramos a esto. Le van a quitar como 50 ceros a la moneda ahorita. Sí. Pero terminaste siendo como escritor, no solamente cambiando y poniéndole a La Rochela unos libretos con un nivel, no voy a decir que más humorístico o menos humorístico, porque tenían grandes escritores y grandes humoristas, pero le pusiste un nivel intelectual a muchas cosas que no se veía en La Rochela y sobre todo en un momento en que La Rochela empezaba a meter como chistes ciertas palabras fuertes, ¿no? Que a mucha gente molestaba, ¿no? Y que hoy son normales y corrientes y que no hay un stand-up que no digan bastantes groserías y cosas de esas. Que la gente muere de risa cada vez que dicen una grosería. Pero bueno, ¿cómo llegas a escribir nada menos que editoriales en un periódico tan fuerte como fue y con un director como fue Teodoro Pekov, como fue Tal Cual, que tú sustituías una vez a la semana el editorial diario que hacía Pekov y te dieron a ti, ¿no?, ese editorial de ese día?
Bueno, en La Rochela yo empecé a especializarme mucho en el humor político, porque el productor decía, bueno, si vos sos politólogo, tenés que escribir los sketches que son con los políticos, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a darle a esos sketches, pues, un poco de lo que me había formado en la universidad, a tratar de que tuviesen un sentido crítico, interesante, pues, y que tuviesen, igual hacíamos personajes que viajaban en la historia con la idea de que documentar a la gente, de personas, en fin, ese poco de cosas, ¿no? Yo recuerdo que una vez Claudio y yo, que queríamos escribir en algún periódico, nos fuimos al Nacional a pedir audiencia para que nos, para escribir. Y entonces, eh, Argenis Martínez, que estaba en ese momento coordinando las páginas, nos dijo que sí, que empezáramos escribiendo cartas, las cartas de los lectores, y que seguramente nos publicaban alguna, y que ese quizás era un buen comienzo, porque si las cartas se volvían atractivas, a lo mejor el periódico decidía darnos la posibilidad de escribir. Al final, efectivamente, nos dieron la posibilidad de escribir, y después el Nacional tuvo una página de humor. Y en esa página de humor yo empecé a tener éxito con mis artículos, al punto de que recibí, creo que en dos, no sé si en dos o en tres oportunidades, en el aniversario del Nacional, el premio al mejor artículo humorístico del año, por artículos que tenían, o sea, fui incrementando mi capacidad de escritura para el periódico y de humor. Y bueno, eso me llevó a que de alguna manera los artículos tuviesen cierta relevancia, y empecé después a escribir en El Mundo también con Kiko Bautista, que estaba como coordinando El Mundo, y en El Mundo me pagaban, curiosamente, por los artículos. Y un día Teodoro me llama y me dice, mira, cuando Teodoro se fue del Mundo, me dice, te hace un periódico que se llama tal cual, y yo quisiera que tú participaras pues en ese periódico, y que escribas ahí en el periódico, chico. Y entonces yo dejé, fíjate, yo tenía tal respeto por Teodoro, que yo dejé el, donde me pagaban, que era El Mundo, para irme con Tal Cual a trabajar de gratis. Y en Tal Cual empecé a escribir los artículos, pues que llevan en la página 3 o 4 del periódico. Y un día Teodoro también me dijo, tengo ganas, uno de estos viernes, chico, yo voy a agarrar un artículo tuyo y lo voy a poner de editorial. Ya tú vas a ver. Y entonces un viernes, efectivamente, Teodoro agarró uno de mis artículos que le gustó y lo puso de editorial. Y al siguiente viernes también. Y claro, eso hizo sobre mí como ejerció sobre mí una presión. Yo tenía que estar como a la altura de Teodoro, que Teodoro escribía muy bien, pero en mi caso en el terreno humorístico. Y entonces eso hizo que yo escribiera con mayor angustia, con mayor responsabilidad, y además era el momento más complicado de Venezuela, que tú padeciste como todos nosotros, de persecuciones a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí fue cuando realmente mi escritura de humor y de opinión política tuvo como más relevancia, creo, por decirlo de alguna manera. No, no sé si relevancia es la palabra, pero mejoró, siento yo que mejoró un poco. ¿Cuál fue, antes de ya meternos en el pueblo, sobre el pueblo venezolano, sobre la sociedad venezolana, cuál fue el primer personaje que tú lograste pegar en La Rochela? No como Bueno, actor, sino como escritor. ok. Sí, porque digamos, el primero fue El Tigre, que también lo escribía yo. Y yo me autoescribía. Pero después, mira, uno de los personajes que recuerdo que escribía y que pegó mucho, 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 fue uno que hacíamos Nora Suárez y yo, que era parodiando a la cocina de Ángel Lozano y su ayudante María. Ese programa fue, o sea, la Rochela tenía un impacto tan grande que el programa de Ángel Lozano estaba algo así como los sábados a las 3 de la tarde, que era una hora que no era de mucha audiencia en la televisión. Y nosotros empezamos a hacer la parodia, y la gente empezó a buscar el original para reírse más. Y entonces a Ángel Lozano lo pusieron en las mañanas. Y después ya estaba casi todos los días Ángel Lozano, tenía un programa de cocina diario con María. O sea que nosotros, eso fue una relación así como cíclica. Nosotros le dimos impulso a Ángel
y Ángel también a nosotros, ¿no? Fue muy simpático. Ese fue uno de los personajes que yo recuerdo haber pegado. Otro, una vez hacía también el analista internacional Román Rojas Cabot, que tenía Radio Caracas Televisión, y yo hacía una versión internacional de Román Rojas Cabot, que era muy simpática. Otro personaje que pegamos fue el de Batman y Robin, que hacíamos el gato, Pedro Soto y yo. Yo hacía a Batman y él hacía a Robin, y el flaco Nené Quintana hacía a Alfred. Entonces, recuerdo uno de los chistes que yo estaba leyendo, Doña Bárbara, no como Batman, sino como Bruno Díaz, y entraba el gato como Ricardo Tapia, que era Robin, y me decía, ¿qué estás leyendo, Batman? Entonces digo, estoy leyendo la obra inmortal de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Y entonces Robin dice, Santos Luzardo, Batman. Entonces, ese fue un chiste que causó mucha impresión, porque claro, Santos Luzardo, como todos saben, era el personaje central de Doña Bárbara. Uh-huh. ¿Qué, de todas las cosas que escribiste, cuál que fue la que te dio mayor dolor de cabeza con el régimen? O con el canal, no sé. Bueno, con el régimen hubo dos cosas que La primera fue que nos produjo un juicio y una sanción penal. Fue el artículo aquel que era una carta a la hija menor de Chávez, a Rosinés, que se llamaba Querida Rosinés. Uh-huh. Ese artículo nos costó una demanda al periódico, una sanción de un tribunal de Barquisimeto y una multa por parte del Instituto de Defensa del Menor. Y después hice otro artículo, había una serie en Discovery que era muy famosa, que era El Mundo Sin Humanos. ¿Y qué pasaba el primer año sin humanos, el segundo año sin humanos, los primeros 100 años sin humanos? Entonces yo hice Venezuela sin Chávez. ¿Qué pasaba el primer año sin Chávez? Y ni siquiera imaginando que se moría, sino que se iba a Cuba a vivir. Y entonces ese artículo generó también, y eso que a última hora yo le cambié el título porque me dio como miedo y no le puse Venezuela sin Chávez, sino Venezuela sin Esteban. Pero bueno, que para el código venezolano ya todo el mundo sabía de qué estábamos hablando. Ese artículo yo estaba cocinando, recuerdo, en mi apartamento, y entonces escuché la televisión que la tenía encendida, que estaban hablando de cosas de humor. Y entonces siempre el humor me interesa, y cuando me acerco, veo a la ministra, que era entonces de Información, Blanca Scout, con el periódico tal cual en la mano, mostrando mi artículo y diciendo que se iba a abrir un proceso de investigación penal contra el periódico y contra el articulista por, bueno, terrorismo, todas esas cosas que ellos demandan a la gente. Entonces, bueno, por supuesto que me dio muchísimo miedo. Llamé a algún abogado conocido y le dije, mira, yo no sé qué, acabo de ver esto en televisión, seguramente esto va a traer consecuencias. Y entonces, bueno, al día siguiente de que ella hizo esa amenaza, Chávez salió en televisión. Es que todo él lo anunciaba como en clave. Y decía, por ahí, los cómicos, haciendo artículos. ¿Cómo sería Venezuela sin mí? Yo les digo, déjenlos quietos. Y esa palabra bastó y sobró para que no hubiese la amenaza. Cuando Chávez dijo, yo digo, déjenlos quietos, ellos entendieron que tenían que dejarnos quietos. Y cuando había escrito el otro artículo que nos habían dejado quietos, bastó que Chávez dijera, por ahí escribieron un artículo donde no, una falta de respeto contra mi hija, no sé qué. Y ahí, al día siguiente de que Chávez dijo eso, nos demandaron. Es decir, en la Venezuela de Chávez, todo se hacía dependiendo de la palabra que él diera. Él ordenaba procesos, condenaba gente, dictaba 30 años de sentencia para un juez, hacía arbitrariamente todo lo que le parecía en su criterio. Hablemos de la sociedad. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué crees tú? Tú estudiaste ciencias políticas, por un lado, para ser humorista talentoso, pero sobre todo para ser humorista popular. Eso significa que la gente se siente identificada con lo que escribes, y con tus personajes. Hay que conocer a la sociedad y la sociedad va cambiando.
¿no? Claro, tú te mezclabas con la gente, aunque uno más o menos tiene una burbuja y se suele mezclar con gente que habla como uno, en el sentido de que tiene más o menos las mismas ideas, etcétera. Pero en el caso tuyo, ¿no? Tus amigos están entre los intelectuales más conocidos, entre los humoristas intelectuales o menos intelectuales más conocidos, cantantes, gente de farándula, gente de política. Por eso te pregunto a ti, especialmente, ¿cómo somos y por qué llegamos a esto? Wow, bueno, es una pregunta, Napoleón, bien compleja. Yo una vez traté de hacer un monólogo respondiendo un poco a eso, ¿no? Que era por qué somos como somos. Yo creo que la primera cosa hay que buscarla en nuestra semilla, en nuestros orígenes. Nosotros somos producto del descubrimiento y conquista de un pueblo muy particular, que es el pueblo español. Nosotros heredamos, para empezar, muchísimas cosas del pueblo español, nuestro espíritu aventurero, el espíritu del pícaro español, ese espíritu lo tenemos nosotros sembrado en nuestra naturaleza. Esa actitud frente a la norma, frente a la ley, que la ley nosotros no tenemos como una actitud, eso lo decía mucho Cabruja, de país provisional, de país hotel, de país de paso. Y eso es una cosa heredada de ese conquistador español que venía o que iba a justamente lo que tú decías antes, a hacer la América. El conquistador español iba a donde no había normas, a hacerse rico para regresar a un país donde a él ahora con sus riquezas podía comprar estatus social, que era una de las cosas que él apetecía. Quería ser marqués, quería ser noble, quería ser importante, quería construirse una casa señorial. Entonces, eso es, por ejemplo, distinto del conquistador anglosajón. El conquistador inglés que se va a los Estados Unidos no se va con la intención de hacer fortuna para regresar a Inglaterra, sino es con la intención de olvidarse para siempre del rey de Inglaterra y de construir un lugar donde pueda aplicar sus normas, donde no sea perseguido, donde pueda vivir en paz. Además se va Esas con, dos visiones, además se va con su familia, a y diferencia además se va con su familia. del español, que hay que diferenciarlo del sur de España. Ahí hay que diferenciarlo porque también nuestra alegría, Sí, nuestro buen humor y demás es propio del sur de España. Nuestra correcto. pasión por la música y por el baile es Sí, la gente del sur de España. absolutamente. Una gente realmente maravillosa, Y es los decir, es una primeros que gente llegan, encantadora. claro, y los primeros que llegaron eran exactamente aquellos hombres que crecieron pensando que la Tierra no era redonda, ¿no? Sino que había un momento en que tú caías al abismo y Sí, aventurarte más allá significaba a lo mejor perder la vida, pero si yo claro, estoy preso en una cárcel y me dicen, vas a tener libertad si te vas para lo que ellos creían que era Asia o algo de eso, sí, entonces agarraban la libertad. Y si además claro, tenían mujeres allá, ¿no? No claro, las suyas acá, donde estaba en sí, prisión, y además tenían oro, porque decían, es sí, que cambiaban las pepitas de oro por espejo. Claro, sí, es que para los indios, los indígenas, ¿qué indios? Para los indígenas, los espejos era una cosa fabricada que ellos no habían visto nunca. Lo más claro, cercano era reflejarse en una laguna, ¿no? claro, En cambio, las pepitas de claro, oro estaban ahí claro. en el río, ¿no? Por eso, tú sabes que Edu y yo en el libro que escribimos de historieta de Venezuela, Ujú. ahí decimos una cosa que es, que ponemos a un indígena a decir, pero bueno, que tienen estos españoles que son tan locos que cambian una cosa tan valiosa como un espejo por Ujú. algo tan insignificante como una pepita de oro. Ujú. Es decir, para ellos un espejo era, claro, yo creo que lo has dicho muy, muy bien. Efectivamente, ese es el carácter de ese conquistador español que llega. O sea, ojo, yo no quiero hacerme eco de la leyenda negra de que, ¿sabes? De que todos los males nuestros son que España y que Colón. No, no, no. Vamos por partes. Nosotros somos españoles americanos. Es decir, nosotros somos los herederos de toda esa tradición cultural en sus cosas duras del comienzo de la conquista y también en su riqueza, en la riqueza
de una nación que trajo un idioma espectacular y maravilloso, que es el que hablamos todos en Hispanoamérica, que nos trajo una cultura, que nos trajo universidades cuando los Estados Unidos, en lo que soy los Estados Unidos, no había sido fundada la primera universidad. La América española tenía casi todas las universidades actuales, incluyendo la nuestra, la central, que tiene 300 años este año. Nosotros teníamos instituciones políticas que estaban funcionando, división política. La conquista española de América fue una proeza no solamente de carácter militar, fue una proeza cultural, fue una proeza científica, fue una cosa de lo cual uno no puede desdecirse, porque uno es eso. Y si uno no entiende la semilla de la que uno viene, uno no se entiende. O sea, si tú niegas lo español que hay en ti, no te entiendes. Porque nosotros somos, como se decía antes de la independencia, los españoles de América. Entonces, claro, con el ingrediente que vino después, el mestizaje, la cultura africana, y bueno, y el componente particular de nuestra guerra de independencia, que para el caso particular de Venezuela fue muy dura la guerra de independencia, en pérdidas humanas, pero también en pérdida institucional. Ok, Entonces, una de las entrevistas más hermosas que me han dado, me la dio el padre de Boris Izaguirre, a quien le tengo un extraordinario cariño y que hizo imagínate, tanto en esa cinemateca y que escribe tan bello de lo que escribe. es una belleza de ser humano. Recuerdo que él me dijo que nosotros teníamos la cámara en el hombro y que veíamos hacia adelante, hacia afuera, ¿no? Sí, No veíamos hacia adentro. Y claro. que él lo descubre cuando, en su época, que París era la Nueva York de la época, que era el centro de la cultura mundial, etc., él soñaba con ir a París y por fin logró ir a París. Y entonces sus compañeros de estudio le preguntaban por el río Orinoco, por aquello del soberbio Orinoco de Julio Verne, ¿ok? Claro. Él no sabía nada del Orinoco, no sabía de la historia del Orinoco, pero sí sabía la historia del Sena, ¿ok? Se dio cuenta de eso. ¿Por qué nosotros, crees tú? Sé que en lo de críticos lo heredamos de los españoles. Y lo sé porque yo estudié 3 años con los jesuitas en España. Y recuerdo que el jefe de los jesuitas allí, del colegio, decía, mientras un inglés triunfa, el resto de la sociedad lo aupa para que siga subiendo. En cambio, nosotros los españoles que inventamos la envidia, los jalamos. Entonces, Sí. uno siente un poco eso muchas veces de la sociedad venezolana. ¿O estoy equivocado? Sí, no estás equivocado. Yo siento que nosotros, mmm, no sé cómo decirlo, pero es como si cuando la cosa es criolla, yo no sé si era Cabrujas o quién era que contaba, eh, creo que era Cabrujas, que era una representación de la crucifixión en Semana Santa, en Margarita. Y entonces estaba Cristo en la cruz sufriendo, y entonces alguien dice, si ese es Chuguito, de Cristo nada. Es decir, nosotros no nos creemos a nosotros mismos. Es decir, nosotros cuando vemos una gloria como Simón Díaz, nosotros al final no terminamos dándole el sitial que una gloria como Simón, por decir algo, merece, o cuando alguien como Jacinto Convit logra lo que logra, merece, o como alguien que está en este momento de director del MIT, que tendría que ser, o sea, nosotros no sabemos cacarear nuestros huevos, nuestros logros, porque pareciera que como son nuestros, son menos, y le restamos importancia a lo nuestro y le damos importancia a lo que viene de fuera. Nosotros tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y valorar lo que somos en la justa dimensión y efectivamente y creer más en nosotros mismos como pueblo, porque tenemos razones históricas para creer. Nosotros tenemos, mira, si uno se mete solamente en el diccionario de la historia de la Fundación Polar, allí encuentra cada día hay referencia a un personaje de la historia venezolana y es asombroso.
sale muchísimo cuando yo me meto, que yo ni siquiera los había escuchado nombrar, y que tienen una trayectoria espectacular. Y tú dices, pero nosotros no nombramos a toda esa gente, porque nosotros además hemos denigrado de nuestra gente de cultura. Yo tuve una revelación una vez que me tocó ir a Francia, y yo veía que todavía existía el franco francés, y en las monedas estaba Antoine de Saint-Exupéry, creo que era de 10 o 20 francos. El autor del En los, Principito. Ajá. el autor del Principito, estaba Madame Curie, estaban todos la gente de cultura y de ciencia. Nosotros tenemos en nuestros billetes a los militares, o sea, a la gente de armas. Nosotros rara vez, cuando ponemos a Miranda, que es un prócer, ¿sabes? Por el que uno debería tener como más respeto, le damos el peor de los billetes, el de 2 bolívares, hasta el Chigüire tuvo más suerte que le dieron el de 5. A Miranda le dieron el de 2. Andrés Bello ha salido por ahí alguna vez, pero no mucho más. O sea, nuestra gente de literatura, nuestra gente de poesía. O sea, mira, Rafael Cadenas es una gloria, es nuestro mayor poeta en este tiempo, es un hombre que debería haber cosas en Caracas alusivas a Rafael Cadenas, que ha recibido el Premio Iberoamericano de Poesía. Este año se cumplen 300 años de la fundación de la Universidad Central de Venezuela, mi alma mater. Eso tendría que ser motivo de un regocijo cultural, de una cosa espectacular, de conferencias, de artistas, de obras de teatro, de invitados de todas partes del mundo, de un acto académico soberbio con un orador de orden espectacular que recorra la historia de nuestra universidad, con nuestros estudiantes usando chapitas de 300 años, con los pasillos engalanados con la historia de la universidad, con una exposición sobre su construcción por el maestro Villanueva. Es decir, tendría que haber miles de cosas por estos 300 años de mi universidad. Y van a pasar por debajo de la mesa, porque es un país que no ama su cultura, y un país que no ama su cultura y no se ama no puede cambiar, lo decía Reni. Si nosotros no comenzamos por amarnos, no vamos a cambiar. ¿Y por qué somos así si somos, como decía Cabrujas, por cierto, ya que lo mencionaste, herederos de Einstein, herederos de Goethe, herederos de los grandes pensadores occidentales? Si somos herederos de ellos y además somos un país que geográficamente somos la puerta de toda América del Sur, además somos un país rico en el subsuelo, ¿por qué somos así? Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos ha hecho daño es la creencia de que somos muy ricos. O sea, no poner eso que decía Uslar, hay que sembrar el petróleo. Los venezolanos tenemos que transformar el petróleo en otra forma de riqueza trascendente. Hacer de nuestra riqueza material, riqueza espiritual, que es la verdadera riqueza de una nación, es su cultura y su educación. Yo creo que nosotros hemos desaprovechado muchas oportunidades de usar esa riqueza, porque esa riqueza uno no es rico porque tenga muchos dólares, aunque podría pensarse, ¿no? Claro que si tienes muchos dólares eres rico. O sea, yo pienso que la riqueza de un país está en la dimensión cultural de su gente. Si tú vas a Israel, Israel es un país muy pequeño y muy pobre, pero ve a ver sus universidades, sus institutos de investigación, ve a ver sus plantas desalinizadoras de agua, ve a analizar la manera como han transformado el desierto en campos de cultivo y cómo consiguen unos dátiles de este tamaño en ese desierto. Eso se logra cuando una gente asume culturalmente la transformación de su país. Nosotros tenemos que prepararnos para el cambio de Venezuela, pero tenemos que prepararnos aquí, entendiendo que la riqueza está aquí y que la otra riqueza debe servirnos para que ésta se incremente. Y mientras nosotros no metamos el país que tenemos en la cabeza en nuestra práctica cotidiana, porque uno sueña el país que no practica. Uno sueña un país de leyes, o sea, uno sueña con que se cumpla la luz roja, pero uno no la cumple. Entonces, eso es asumir el país culturalmente y decir, yo soy parte de esto y toda cosa, todo daño que yo cause, me lo estoy causando a mí mismo. Esa imagen que tenían los griegos cuando decían que la polis
progresa, aunque a alguno de sus ciudadanos individuales le vaya mal. Si la polis, como todo, progresa, incluso ese al que le está yendo mal, está progresando. Sin embargo, si sucede al contrario, si la polis se hunde, incluso el que se está haciendo multimillonario en Venezuela en este negocio, haciendo negocios fraudulentos en este tiempo, aunque él crea que está surgiendo, esa persona se está hundiendo con la polis. Porque si se hunde tu polis, se hunde todo lo que tú tienes. Si se hunde Venezuela, se hunde todo lo que nosotros tenemos. Por eso es la angustia que tenemos los venezolanos en este tiempo, porque lo que sentimos es el hundimiento del país. Y uno no se salva, Napoleón, en ningún lado en que estés, porque como decía el poema de Cavafis, tu ciudad va contigo donde quiera que estés. Entonces, lo que pase en tu ciudad te está pasando a ti, estés en Finlandia, estés en Berna, estés en Madrid o estés en Orlando. O en las Islas Canarias, aunque O en tengas las Islas el mar Canarias. enfrente. Sí, ¿Cuál es el tu dulce mar del que me estoy, humorista? ¿Cuál es el el dulce mar del humorista que me que... estoy muriendo. ¿Cómo? ¿Cómo? El dulce mar del que me estoy muriendo. Bueno, al que regresaste por Sí, motivos muy dolorosos, pero regresaste. Mira, ¿cuál es el sí. humorista que más ha influido en ti como humorista? Tengo varios, porque en distintos aspectos han influido. De mayor cercanía de trabajo, sin duda, Emilio. Emilio me ha enseñado muchísimas cosas. Emilio tiene un talento, Emilio Lovera, al que yo admiro y reverencio. O sea, cuando yo lo veo en el escenario haciendo, yo digo que genial. Entonces, he aprendido mucho de Emilio, me ha enseñado muchísimo. Además, me quiere mucho y su cariño me pone creativo, se me hace... Después podría Perdona, nombrar a aquí todo nuestro... el que te conoce te quiere. No solamente es Bueno, Emilio, este gran Emilio, una bellísima persona de paso. Ajá. después, gracias, Napoleón. Después está, mira, de los nuestros venezolanos, Pedro León Zapata, también es otro de los que yo reverencio, como admiro y creo que me marcó siempre, porque cuando tuve la oportunidad de conocerlo, nos enseñaba muchas cosas con su ejemplo, con su práctica y con sus comentarios. Después, junto a él pondría a Aquiles Nazoa, aunque no lo conocí, su lectura me dio a mí una cercanía con la sociología nacional a través del humor. Y de los universales, sin duda el gran maestro Charles Chaplin, me parece que es un genio del humor que hay que lograr lo que él logra, que es al mismo tiempo conmover y meditar y reflexionar juntos. Chaplin es simultáneamente el mejor de los cómicos y el mejor de los humoristas. Uh-huh. El gran dictador, por ejemplo. Por Contra... ejemplo. Pero por eso le fue mal en Estados Unidos, que lo sacaron, se Sí, tuvo que ir del país porque lo sacaron. así es, En los así es. peores, en unos momentos oscuros que tuvo Estados Unidos también. Sí, señor, con el macartismo. Esa novela o ese cuento que te marcó siendo muy joven, que te dijo, que te hizo soñar y que te provocó escribir o seguir leyendo de esa persona y de otros, o buscando libros como esos. Bueno, mira, yo lo leí muy joven, pero es un libro que nunca me olvido. Eh, el mago de la cara de vidrio, de Eduardo Liendo. Ese Sobre la libro televisión, yo recuerdo ese libro, era una sobre crítica a la la televisión. televisión. Ese libro produjo en mí un impacto muy profundo y su lectura se me hizo grata. Y después de eso, pues yo comencé por las cosas que nos mandaban en el liceo, ¿no? Las cosas típicas, Doña Bárbara, Rómulo Gallego, después Canaima, después Las Lanzas Coloradas, después cosas como, había uno que tenía un título muy gracioso, creo que es de Francisco Maciani, El llanero solitario tiene la cabeza pelada como un cepillo de dientes, y solo el título me parecía muy gracioso. Después, también en el liceo, como yo estudié con los maristas, leíamos cosas, muchos pasajes de la Biblia. Eh, y, en fin, por ahí comenzaron las lecturas. ¿Y la película? ¿Cuál es la película que más veces has visto? Yo creo que una de las que más veces he visto, uh,
El Gran Dictador es una de las que más veces he visto. Y otra es Cinema Paradiso. Y otra es La Sociedad de los Poetas Muertos. Son películas que siempre que las vuelvo a ver. La canción que sueles tararear a lo largo de tu vida, ¿hay alguna en especial? Bueno, hay una que a veces me gusta tararear Suspiros de España. Ay de mí, triste ilusión, ¿por qué me alejo España de ti? Pero yo no sé cantar. Ah, Esa yo canción, conozco esa canción. esa canción era la canción con la que los españoles se despedían cuando se iban de España para siempre. Entonces decía, ¿por qué? Ay de mí, ¿por qué me arrancan de Rosal? Entonces volvían a España, se llama España en un suspiro. Había otra que era Yo soy un Perdón, se polvo llama errante Suspiros de de... España. Ah, había aquella que cantaban los churumbeles de España. Yo soy un Sí, polvo errante sí, que no sé qué. Ajá. sí, sí. Después, mira, las de Simón, las de Simón, me encanta todo lo de Simón. Así de las que más tarareo, también de los Beatles hay algunas que, In My Life, por ejemplo, es una que A ver. siempre, sí. ¿Y de Simón cuál en especial? De Simón, mira, una de las que me gustan es la de Mercedes. Mercedes es la que se está bañando en las orillas del río. Ajá. Y entonces cuando hacemos karaoke, yo la canto tratando de imitar a Simón. Mercedes se está bañando en las orillas del río. Y los ojos Y la el, están mirando. bueno, creo que no estabas en Venezuela, porque eso fue en los 60. Pero el Simón Díaz cantante, pero como humorista, el de la Rocola, el de ese Simón Díaz que trabajó tanto con otro gran y brillante artista como fue Hugo Blanco, Sí. ¿fue importante o ya era el Simón Díaz que tú conociste, nada tenía que ver con aquel Simón de los inicios? Poco. Ya Simón, el Simón que yo conocí estaba en esa vuelta. O sea, ya era otro Simón, sin duda. De los Sí, personajes que conociste a lo largo de tu vida, sí. ¿okay? Nacionales o no, ¿cuál es el que más te impactó conociéndolo personalmente? A ver. Para bien o para mal. Sí. Porque, Bueno, por ejemplo, para cuando yo bien, conocí a Fidel Castro, que lo entrevisté, ¿ok? sí. Y que no podía después de la entrevista salir de Cuba, ¿no? Porque le pregunté hasta cuándo justificaba él su dictadura. Eh, yo cuando lo vi por allí dije, ¿y qué hace ese señor disfrazado, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama? De militar. militar. O sea, reconocí Sí, que como publicista era extraordinario porque él claro. sabía vender y cautivar a todo el que él quería. En eso, por cierto, Chávez se parece mucho, ¿no? Son como flautistas de Amelín, solo que evidentemente que no los estoy comparando porque Castro, ¿no? Era mucho más inteligente, ¿no? Sin quitarle inteligencia a Chávez, que la gente dice, no, que Chávez era bruto, no, nada de bruto. Era una esponja además. No, no, claro. Mira, a ver, personajes. Eh, yo recuerdo que cuando nos graduamos, un grupo de politólogos fuimos a la casa del doctor Manuel García Pelayo, que es una figura importante de los estudios políticos en Venezuela, porque es prácticamente el fundador de los estudios políticos en Venezuela, y nosotros fuimos para que nos firmara el título. A mí me impactó mucho, porque él ya tenía algunos problemas de salud, pero la manera como hablaba García Pelayo era, o sea, es la primera vez que yo veo así como esa fuerza intelectual de un hombre, cita tras cita, todas de memoria. Una conversación con él que duró como 20, 30 minutos, era como haberse leído un libro de filosofía política, por lo denso de su conversa, por lo interesante. Después, otro personaje así que tuve el placer de conocer y que me... Uslar, por ejemplo. En algún momento alguien que me dijo, pero tú no conoces a Uslar, ¿cómo es posible que no conozcas a Uslar? Entonces me invitó a un almuerzo con Uslar y fue muy interesante. Me parece que Uslar es una de las mentes brillantes del país y recuerdo un hecho muy curioso, que yo le comenté un libro que había leído de él, no un libro, un pequeño ensayo que llevaba por título, o que lleva por título, La Universidad y el País.
a mí me impactó mucho. Y ese folleto, digo, cónchale, qué pena, porque ese, entre los libros que tengo suyo, ese lo perdí y se lo presté a alguien que no me lo ha devuelto. Y no recuerdo ni siquiera a quién se lo presté. Me dijo, no se preocupen, que yo mañana le hago llegar uno. Y al día siguiente me llamó su secretaria, mire, señor Laureano, que el doctor Uslar tiene un libro que le quiere hacer llegar, ¿a qué dirección se lo mando? A mí me impresionó mucho de esa gente de antes, la fuerza, el poder de la palabra, ¿no? Me pareció impactante. Mira, y a otros No, personajes y a mí me además, impactó perdona, y qué generosos eran. Yo recuerdo que mucho, con mucho. Uslar, una vez al mes por lo menos, ¿no? Se sentaba conmigo y conversaba y me enseñaba de la vida. Y de hecho, la adaptación teatral para el grupo Rajatabla de Las Lanzas Coloradas se la hice yo a Uslar Pietri. Ahí lo tengo Imagínate, dedicado por él, Las Lanzas Coloradas. Pero lo mismo puedes decir de Renio Tolina. Era gente por ejemplo. A Renny gente no que lo la gente conocí. joven ayudaba, y por Sí, citarte dos de ellos, ¿no? sí, 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 Ajá. Que eran gente sí, generosa, sí, sí, sí. generosa. Pero yo iba hacia lo siguiente, ya que me mencionaste ello. Es verdad que en líneas generales la sociedad, no solamente la dirigencia política, le cuesta mucho esta transformación que hay, ¿no? Del mundo, gracias a las nuevas tecnologías, que aceleró, por cierto, el COVID en el cambio de la sociedad y de la pérdida de muchos trabajos, ¿no? Que por siglos, ¿no? Fueron importantes, ni siquiera por décadas. Pero, ¿qué es lo que pero en líneas generales, la dirigencia política, en líneas generales, no todo, no han superado a ese De Gaulle, a ese Rómulo, a ese Gustavo Machado Caldera, o Jovito Villalba, o a ese Eisenhower, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestros jóvenes? Jóvenes y no tan jóvenes, la gente que ahora dirige políticamente el país o que es importante como dirigente político del país. ¿Qué pasa? ¿Por qué no han logrado acabar con esta infame dictadura? ¿Por qué no se han dejado o no son comprendidos por buena parte de la mayoría? Y lo digo por las encuestas, no lo digo porque sea verdad o no, sino por lo que dice la gente en las encuestas. ¿Qué crees que es lo que pasa? Bueno, Napoleón, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? En esa pregunta hay muchas aristas. Una de ellas es que yo siento que los dirigentes, efectivamente los dirigentes actuales, a diferencia de aquellos dirigentes clásicos, eran unos dirigentes que primero se habían formado en el fragor de la lucha política. Tenían un conocimiento cercano de la sociedad a la que querían transformar. Y ese conocimiento era intelectual, pero también era real, era una cosa que lo sentían, que lo habían vivido. Después se habían preparado intelectualmente en las corrientes de pensamiento de su tiempo. Habían militado en algunas e incluso habían transformado esa militancia, como el caso de Rómulo Betancourt, por ejemplo, que comienza militando en unas determinadas ideas, pero va transformando su manera de pensar. Otros, por ejemplo, como el doctor Caldera, inspirado en todo lo que es el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, que es un pensamiento bastante complejo y también bastante involucrado en la transformación de la sociedad. Entonces, todos esos grandes dirigentes, pienso yo que tenían como un compromiso muy grande con la transformación del país, con el conocimiento del país. No estaban los dirigentes de hoy, tú nombrabas el tema de las redes y de todo lo que es la situación actual tecnológica, eso también ha hecho que las cosas cambien mucho. Muchas veces los dirigentes quieren ser dirigentes para redes sociales y las redes sociales son una cosa realmente compleja de entender, ingobernable, que reaccionan con muchísimo afecto en un momento o con muchísimo desprecio en otro, o que te pueden linchar de un momento a otro. Tú puedes estar en la cúspide y luego en la nada. Entonces, todo es como muy volátil en este tiempo, y eso es un rasgo de este tiempo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Ahora, entrando en la otra parte de tu pregunta, ¿por qué el hecho de que nuestros dirigentes no hayan podido acabar con esto?
yo no se lo achaco del todo, aunque en parte sí, a nuestros dirigentes. Se lo achaco también mucho a la forma política que se ha instaurado en el país, que es una forma política que no tiene fisuras en el sentido de que es, a ver, es una organización, y creo que no encuentro otra palabra con la que decirlo, delincuencial. O sea, no es como enfrentarse a Pérez Jiménez, no es como enfrentarse a Gómez, que era gente que podían ser dictadores, pero que tenían como nociones, había cosas que les importaban. Uno veía, o sea, esa cosa que se Empezando dice, porque les importaba el país y su claro, nacionalidad. a eso me refiero. O sea, Pérez Jiménez, por ejemplo, en última instancia, él dijo, yo no soy un asesino de cadetes, no sé qué cosa, y no plantó batalla. Medina no quiso hacer derramamiento de sangre y se fue del país. O sea, era gente que en medio de todo, que podían ser dictadores, tenían una noción del país, no como, no esta actitud que predomina en este momento, que es yo me quedo aquí aunque tenga que aniquilar a la mitad del país y voy a aniquilar a tantos como sea necesario para que entiendan que yo soy inamovible. Y entonces son sistemas que ya se parecen mucho como al sistema de Cuba, al sistema de Corea, que son sistemas que realmente se vuelven, eh, no hay manera de quebrarlos, porque además se basan en el fundamento, en el ejercicio de una fuerza ejercida sin límites y una fuerza ejercida sin algo que les contrarreste. O sea, no valen declaraciones de derechos humanos, no vale Bachelet, no vale que tú los amenaces con la Haya, porque bueno, ya se puede decir AIGA, por cierto, según la Real Academia. No basta con que tú lo amenaces con la AIGA. Todo eso les resulta inútil, les resulta intrascendente, mejor dicho. Bueno, llevamos más de una hora, creo yo, porque se nos pasó el tiempo muy rápidamente, por lo menos a mí. Quiero decirte lo siguiente. Te tengo un gran cariño, y no solamente a ti, sino a esa gente que en momentos dados a lo largo de nuestra vida nos da momentos agradables, nos hace sonreír, o esa gente, esos cantantes, ¿no?, que nos hacen pasar momentos gratos, que le dan calidad a nuestra vida. Y tú eres de los más destacados. Evidentemente no como cantante, ¿no? Pero bueno. Y además, quiero decirte, está de cumpleaños esta semana, él está de cumpleaños, y quiero que me acompañe, porque le voy a cantar un pedacito del cumpleaños feliz. Ok. Y ustedes que me están viendo, acompáñenme para no quedar tan mal yo solo. ¿Me parece? Cuento hasta Muy bien. 3 y le cantamos a Laureano Márquez su cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, Feliz, te me deseo yo llamo a ti. Andy. Cumpleaños Cumpleaños, Laureano. Laureano, Cumpleaños. cumpleaños feliz. Un abrazo, Laureano. Gracias, ¿eh? Gracias. Y Agradezco mucho gracias. esta entrevista porque ha sido como una conversación, como si estuviéramos en casa, hablando de las cosas que nos importan. Y valoro mucho tu estima y tus comentarios porque sé que eres una persona que a lo largo de tu vida, yo te preguntaba antes de la entrevista, Napoleón, ¿cómo has hecho tantas cosas y tan buenas en la vida? ¿Cómo has entrevistado a tanta gente? ¿Cómo has hecho tantos programas interesantes? Entonces, que alguien que ha tenido una vida tan interesante como la tuya considere que la de uno tiene algún interés, a mí eso me parece de verdad un halago, como que yo estuviera recibiendo un premio, un galardón, como si yo estuviera recibiendo el premio iberoamericano de poesía Reina Sofía. Mira, el que ha tenido una gran carrera eres tú. Además, la gente te quiere, ¿ok? El problema de ser periodista, y sobre todo un periodista que está dispuesto, no está en un partido político determinado, no porque esté en contra o a favor de los partidos políticos, pues se gana muchos enemigos, inclusive en gente que no lo conoce a uno. Y yo recuerdo cada vez que me llamaban para hacer un programa político en un canal, digo, pero es que yo no sirvo para hacer ese tipo de cosas porque no pertenezco a ningún partido que me puedan presionar.
Yo lo que voy Y a te metes buscar en es problemas. bestia. Entonces me dice, ¿pero qué es lo que tú quieres hacer? Ay, yo quisiera hacer como Amador Bendayán haciendo Sábado Sensacional. Y nunca me lo creyeron y es verdad. Pero bueno, un abrazo, Un Laureano. abrazo, Napoleón. Hasta luego. Gracias. Gracias.